Hay algo que sucede en el alma antes de que suceda en la vida, antes de que el dinero llegue, antes de que la abundancia se manifieste en formas visibles y tangibles. Hay una preparación invisible que ocurre en capas de realidad que la mente ordinaria no alcanza a percibir. Y yo sé que tú has sentido eso alguna vez, esa sensación extraña de que algo está por cambiar, de que algo se mueve en el fondo, aunque en la superficie todo parezca igual. Esa inquietud suave que no es ansiedad, sino anticipación. Esa certeza sin pruebas que el corazón guarda como un secreto que aún no tiene palabras. Hoy quiero hablarte de algo que va mucho más allá de la superstición o de la creencia popular. Quiero llevarte a un lugar de comprensión profunda sobre los mensajes que el universo entrega a través de sus criaturas, a través de los seres que habitan este plano junto a nosotros, y que han sido desde los tiempos más antiguos de la humanidad portadores de señales sagradas. Los animales no hablan nuestro idioma, pero se comunican a través de un lenguaje que está grabado en nuestra memoria ancestral, en esa parte de nosotros que recuerda haber sido parte de la naturaleza de una manera más íntima, más directa, más honesta que la forma en que vivimos hoy. Permítete sentir esto antes de que tu mente empiece a analizar o a juzgar, porque lo que voy a compartir contigo no es información que se procesa solo con el intelecto. Es algo que se reconoce en el cuerpo, algo que resuena en ese espacio que existe entre el pensamiento y la sensación, en ese silencio fértil interior que siempre ha vivido esperando que decidas escucharlo. El universo no es mudo. El universo habla constantemente. Habla a través del viento, a través de los sueños, a través de las coincidencias que no son coincidencias. Y habla poderosamente a través de los animales que aparecen en tu camino, de maneras inesperadas, en momentos que después comprendes que no fueron casuales. Y existe una verdad espiritual que las tradiciones más antiguas del mundo han reconocido con una claridad sorprendente. Cuando ciertos animales llegan a tu puerta, a tu espacio, a tu vida, de una manera que rompe la rutina y llama tu atención, están trayendo un mensaje que tu alma ya conoce, pero que tu mente necesita escuchar. Hoy vamos a hablar de 5 de esos seres, 5 presencias animales que cuando aparecen en tu umbral, en tu jardín, en tu ventana, en ese espacio que consideras tuyo, están anunciando algo extraordinario, la llegada de la riqueza. Y aquí necesito que entiendas algo fundamental antes de que avancemos juntos en esta conversación, porque si no comprendes esto, todo lo demás quedará en la superficie y no llegará a transformar nada en ti. La riqueza de la que habla el universo cuando te envía estas señales no es únicamente el dinero. La riqueza verdadera es una frecuencia. Es un estado de expansión en el que la abundancia fluye en todas sus formas: material, emocional, relacional, espiritual. El dinero es una de las expresiones de esa frecuencia, pero no es la única. Y cuando el universo prepara tu campo para recibirla, lo hace de manera integral, completa, profunda. Entonces, cuando digo que estos animales anuncian riqueza, estoy diciéndote que tu campo energético está siendo preparado para recibir abundancia en todas sus dimensiones. Y eso es algo que merece mucho más. Merece que te detengas, que respires, que te abras a comprender qué está pasando en el nivel invisible de tu realidad. Porque lo invisible siempre precede lo visible, siempre. Imagina por un momento la naturaleza como una red viva de información, no como un conjunto de plantas y animales que simplemente coexisten, sino como un sistema de inteligencia en el que cada elemento cumple una función de comunicación. Los pueblos indígenas de América, las tradiciones chamánicas de Asia, las antiguas civilizaciones de África y Medio Oriente, todas, sin excepción, entendieron esto. Entendieron que los animales son mensajeros, son traductores de la voluntad del universo en formas perceptibles para los seres humanos. Y esa comprensión no era superstición, era ciencia espiritual. Era un conocimiento profundo de cómo funciona la realidad, en sus capas más sutiles. Tú llevas dentro de ti esa memoria, aunque hayas crecido en una ciudad, aunque nunca hayas estudiado chamanismo ni tradiciones ancestrales. Esa memoria está en tu cuerpo, está en tu ADN, está en esa parte de ti que se emociona cuando ve un animal salvaje, que siente algo indescriptible cuando un pájaro se posa cerca y te mira a los ojos, que experimenta una quietud extraña cuando un animal llega a tu espacio, de una manera que parece decirte algo,
aunque no puedas explicarlo con palabras. Eso que sientes es el reconocimiento. Es tu conciencia despertando a un lenguaje que siempre supo leer, pero que la vida moderna le enseñó a ignorar. Y hoy, si estás aquí escuchando esto, es porque algo en ti está listo para recordar, para volver a leer el lenguaje del universo con ojos que no juzgan, con un corazón que se abre, con una mente que acepta que la realidad es infinitamente más rica y más comunicativa de lo que le enseñaron a creer. El primer ser que quiero que conozcas de una manera diferente, más profunda, más espiritual, es la mariposa. La mariposa que llega a tu puerta, que entra a tu casa, que se posa en tu ventana de una manera que llama tu atención, que vuela cerca de ti en un momento en que tu mente no está distraída, sino presente. La mariposa es uno de los mensajeros más poderosos que el universo puede enviarte cuando la abundancia se está acercando a tu vida. Aquí quiero que observes algo. La mariposa no nació siendo mariposa. Hubo un proceso que para cualquier observador externo pudo haber parecido una muerte. La oruga se encierra en un capullo, se disuelve literalmente en un fluido, pierde toda forma reconocible. Y desde ese lugar de aparente disolución total, emerge algo completamente diferente, algo que puede volar, algo que puede polinizar, algo que puede ver el mundo desde una perspectiva radicalmente nueva. Ese proceso se llama metamorfosis, y es exactamente lo que ocurre en tu vida cuando la riqueza está por llegar, porque la riqueza genuina, la abundancia real que cambia la calidad de tu existencia, no llega sin transformación. No llega a la misma versión de ti que vivía en la escasez, que pensaba desde el miedo, que se relacionaba con el dinero y con la vida desde la contracción y la desconfianza. La riqueza llega después de que algo en ti se ha disuelto, después de que has atravesado tu propio proceso de metamorfosis, después de que has soltado una identidad que ya no te servía, aunque fuera familiar, aunque fuera conocida, aunque sintieras que esa identidad era lo único que sabías ser. Cuando la mariposa llega a tu espacio, el universo te está diciendo que ese proceso ya está ocurriendo en ti, aunque no lo percibas claramente. Te está diciendo que la disolución que quizás has estado viviendo, esa sensación de no saber quién eres, de que las cosas que antes te definían ya no te satisfacen, de que estás en un umbral entre una vida que ya no es y otra que todavía no tiene forma. Esa experiencia no es un fracaso ni un retroceso, es tu metamorfosis, es tu capullo, es el proceso necesario para que puedas volar. Permítete sentir la profundidad de eso. La mariposa no lucha contra su transformación. No trata de seguir siendo oruga cuando su naturaleza la está llamando a convertirse en algo más. No siente nostalgia por las hojas que masticaba, mientras no puede despegar del suelo. La mariposa confía en el proceso con una entrega total que no nace de la ingenuidad, sino de una sabiduría que está codificada en su ser. Y el universo, cuando te envía este ser mensajero, te está invitando a esa misma confianza. Te está diciendo que confíes en lo que está pasando en ti, aunque no lo entiendas todavía. Te está diciendo que la forma que estás perdiendo no era tu forma final, que lo que estás emergiendo a ser supera en belleza, en libertad y en capacidad todo lo que fuiste antes. La mariposa en tu puerta anuncia riqueza porque anuncia transformación completada o en proceso avanzado. Y donde hay transformación genuina del ser, la abundancia siempre sigue, siempre. Porque la abundancia no es solo un evento externo, es la consecuencia natural de un ser que se alinea con su verdad más profunda, de una conciencia que deja de resistirse a su propio crecimiento y se permite expandirse hacia lo que siempre estuvo destinada a ser. Observa la próxima vez que una mariposa llegue cerca de ti. No la veas con los ojos de quien observa un insecto bonito. Mírala con los ojos de quien recibe un mensaje. Detente, respira. Siente que parte de ti está en proceso de transformación ahora mismo. Reconoce que ese proceso no es un problema a resolver, sino una bendición a abrazar. Y da las gracias profundamente porque el universo te está diciendo que vas por buen camino, aunque el camino parezca incierto. El segundo ser mensajero es uno que a muchas personas les genera una reacción inmediata de miedo o rechazo, y precisamente por eso quiero hablarte de él con especial cuidado y profundidad. La serpiente. Cuando una serpiente aparece en tu espacio, en tu jardín, cerca de tu puerta, en una visión o en un sueño que se siente diferente a los demás,
El universo está enviando uno de los mensajes más poderosos que existen en el lenguaje simbólico universal. La serpiente ha sido incomprendida en las culturas modernas de una manera que ha desconectado a muchas personas de una de las más antiguas y profundas fuentes de sabiduría espiritual. En prácticamente todas las civilizaciones antes de la era moderna, la serpiente era un símbolo sagrado. En el antiguo Egipto era símbolo de realeza y de poder divino. En las culturas mesoamericanas era la manifestación de lo divino. En la India, la serpiente Kundalini representa la energía de vida que sube por la columna vertebral hacia la iluminación. En la Grecia antigua, el bastón de Asclepio con sus dos serpientes entrelazadas era el símbolo de la medicina y la sanación, símbolo que usamos hasta hoy, aunque ya no recordemos su origen sagrado. La serpiente cambia de piel. Eso es lo primero que necesitas recordar cuando pienses en ella como mensajera. La serpiente crece tanto que en algún momento su propia piel se convierte en una limitación, y entonces hace algo extraordinario. Se frota contra las rocas, contra las ramas, contra las superficies ásperas de la realidad, y se desprende de lo que ya no puede contenerla. No llora la piel que pierde. No guarda duelo por la identidad que suelta. Simplemente emerge brillante, renovada, más grande, más libre, lista para seguir viviendo plenamente en la versión que ahora es. Aquí quiero que observes algo crucial. El proceso de muda de la serpiente no es indoloro. Hay fricción, hay resistencia de la piel vieja que no quiere soltarse. Hay un periodo en el que la serpiente está vulnerable, en el que su visión se nubla porque la escama sobre sus ojos también necesita renovarse. Y en ese periodo de vulnerabilidad, la serpiente se recoge, se protege, reduce su movimiento, no se avergüenza de su proceso, no finge estar bien cuando está en transformación. Simplemente atraviesa lo que necesita atravesar con una dignidad silenciosa y después emerge completamente renovada. Cuando la serpiente llega a tu espacio, el universo te está diciendo que es tiempo de tu muda. Te está diciendo que hay capas de ti, capas de identidad, de creencia, de historia personal, de relaciones, de hábitos, de maneras de ver el mundo que ya te quedan pequeñas, que has crecido tanto que esas viejas pieles ya no pueden contenerte, y que la riqueza que se acerca no puede entrar en tu vida mientras sigas sosteniendo lo que ya no es tuyo, mientras sigas apretando con las manos lo que ya cumplió su ciclo, mientras sigas diciéndote que eres la versión limitada que conociste antes de este momento. La serpiente también es símbolo de medicina, de sanación, de la capacidad de transformar el veneno en antídoto. Y hay algo en esta enseñanza que es profundamente relevante para la abundancia. Las experiencias más dolorosas de tu vida, las traiciones que sufriste, las pérdidas que atravesaste, los fracasos que viviste, tienen en sí mismas el veneno que, si aprendes a trabajar con él en lugar de ser destruido por él, se convierte en tu mayor medicina, en tu mayor sabiduría, en el fundamento más sólido, sobre el que puedes construir una vida de abundancia genuina. No hay persona que haya alcanzado una riqueza profunda y duradera sin haber atravesado antes las capas más oscuras de su propio veneno, sin haberse enfrentado a sus propios miedos más profundos, a sus heridas más antiguas, a los aspectos de sí misma que prefería no ver. La serpiente te dice que estás en ese proceso o que lo acabas de atravesar, o que estás listo para atravesarlo. Y cualquiera que sea el momento en que aparece, su mensaje es el mismo. Confía en tu capacidad de transformar. Confía en que lo que parece veneno tiene en sí mismo las semillas de tu mayor fortaleza. La próxima vez que la serpiente llegue a tu espacio, en lugar de retroceder por miedo, detente un momento. Respira. Mírala con respeto. Reconoce que ese ser que la humanidad ha temido por siglos es en realidad un maestro de la transformación, un mensajero de la renovación, un símbolo del poder que tienes para soltar lo viejo y abrirte a lo que viene. Y siente en algún lugar de tu interior que lo que viene es más grande que todo lo que hasta ahora has podido imaginar para ti. El tercer ser que el universo utiliza para anunciar la llegada de la riqueza es el pájaro. No cualquier pájaro ni de cualquier manera, sino ese pájaro que llega de una forma inesperada, que se posa en tu ventana y te mira directamente, que canta en el amanecer justo frente a tu casa con una insistencia que parece querer decirte algo, que aparece repetidamente en tu camino durante varios días, como siguiéndote, como eligiéndote.
Ese pájaro mensajero que sientes que no llegó por accidente, aunque tu mente racional trate de convencerte de que no tiene ningún significado especial. Los pájaros han sido mensajeros divinos en casi todas las tradiciones espirituales de la humanidad. Las palomas como símbolos de paz y de comunicación divina, los cuervos como guardianes del conocimiento oculto, los colibríes como mensajeros del amor y de la alegría, las águilas como representación de la visión elevada, de la perspectiva que trasciende lo ordinario y ve el panorama completo desde las alturas. Cada pájaro tiene su propia frecuencia de mensaje, su propia vibración de información, y el universo elige el mensajero específico que necesitas para el momento que estás viviendo. Pero hay algo que todos los pájaros comparten como mensajeros, algo que trasciende sus diferencias de especie y de simbolismo cultural. Y es esto: los pájaros vuelan. Los pájaros tienen acceso a una perspectiva que nosotros no tenemos. Los seres que caminamos por la tierra no tenemos en nuestra experiencia cotidiana esa visión. Pueden ver desde arriba, pueden ver el camino completo cuando nosotros solo vemos el tramo que tenemos frente a los pies. Y cuando un pájaro llega a tu espacio, con esa presencia especial que te hace detenerte y prestar atención, está compartiendo contigo algo de esa perspectiva elevada. Aquí quiero que observes algo. Uno de los mayores obstáculos para la llegada de la abundancia es precisamente la falta de perspectiva. Cuando estamos enterrados en las preocupaciones del día a día, cuando estamos tan enfocados en el problema inmediato que no podemos ver el cuadro mayor, cuando el miedo nos mantiene pegados al suelo sin poder imaginar que existe un camino diferente al que vemos desde donde estamos, la abundancia no puede encontrar su camino hacia nosotros, porque no tenemos la capacidad perceptiva de reconocerla cuando se acerca. El pájaro mensajero llega para recordarte que eleves tu mirada, no físicamente, sino conscientemente. Para recordarte que hay una perspectiva desde la cual tu situación actual se ve completamente diferente. Desde esa perspectiva elevada, lo que desde abajo parece un callejón sin salida es en realidad una curva del camino que lleva hacia algo mejor. Lo que desde abajo parece escasez es en realidad un periodo de preparación para una abundancia mayor. Lo que desde abajo parece soledad es en realidad un periodo de gestación interior en el que estás desarrollando la capacidad de sostener lo que está por llegar. El pájaro también canta, y ese canto no es simplemente un sonido, es una frecuencia, es una vibración que afecta el campo energético de todo lo que toca. Cuando un pájaro canta cerca de tu espacio, está literalmente ajustando la frecuencia de tu entorno, elevando la vibración del campo en el que vives. Y la abundancia, como todo en el universo, responde a la vibración. La abundancia fluye hacia los campos de alta frecuencia, fluye hacia donde hay gratitud, donde hay apertura, donde hay alegría aunque sea pequeña, donde hay confianza aunque sea frágil, donde hay un movimiento interno hacia la expansión en lugar de la contracción. Cuando el pájaro canta afuera de tu ventana al amanecer, no lo apagues con el ruido de tu mente. Escúchalo. Deja que su vibración entre en tu cuerpo. Permite que algo de esa alegría sin causa, de esa celebración de estar vivo que el pájaro expresa naturalmente sin necesitar una razón para hacerlo, toque algo en ti que también quiere celebrar, que también quiere cantar, que también quiere elevar su vibración hacia algo más ligero y más libre. La riqueza que anuncia el pájaro mensajero es una riqueza que ya está en camino, que ya se está organizando en el nivel invisible, que ya tiene nombre, aunque tú todavía no lo sepas. Y el pájaro te lo dice con esa presencia especial que te hace detenerte y preguntarte si lo que estás viendo tiene algún significado. La respuesta es sí, siempre sí. La pregunta es si estás dispuesto a creerlo antes de tener la prueba, porque la fe no es la certeza después de la prueba. La fe es la apertura antes de ella. El cuarto ser mensajero es uno que provoca reacciones muy diversas dependiendo de la cultura y la historia personal de cada ser. Y sin embargo, su presencia como mensajero de abundancia es reconocida en tradiciones milenarias, que no tuvieron ningún contacto entre sí durante miles de años. El escarabajo o, en términos más amplios, los insectos que llegan a tu hogar de maneras que no tienen una explicación lógica ordinaria. El escarabajo dorado que de pronto aparece en tu jardín cuando nunca antes habías visto uno igual. El escarabajo que se posa en tu mano y se queda allí más tiempo del que sería natural. La presencia de ciertos insectos en patrones o momentos que sientes que no son casuales. En el antiguo Egipto, el escarabajo era el símbolo más sagrado de la renovación solar, de la resurrección,
del ciclo eterno de muerte y renacimiento, que garantiza que nunca hay un fin definitivo, solo transformaciones. El Dios que presidía el sol naciente, la vida que emerge de la oscuridad hacia la luz, tenía la forma de un escarabajo. Y esto no era una elección arbitraria, era una observación profunda de la naturaleza de este pequeño ser que los egipcios habían hecho durante siglos. El escarabajo rueda una bola de materia y la entierra. Y de esa materia que para cualquier observador superficial no tiene valor, emerge la vida. Toma lo que el mundo desecha. ¿Cuántas veces en tu vida has tomado algo que el mundo consideraba sin valor, que otras personas habían desechado, que parecía no tener posibilidades y con trabajo, con persistencia, con una forma de ver que el ojo ordinario no tiene? Has convertido ese material aparentemente sin valor en algo que tiene un impacto real en tu vida o en la vida de otros. Esa capacidad que el escarabajo te recuerda, esa habilidad de ver el potencial donde otros ven desechos, de transformar lo ordinario en extraordinario, de encontrar el oro en lo que el mundo pasa por alto, es una de las cualidades más esenciales de quienes viven en abundancia genuina. La riqueza que anuncia el escarabajo es una riqueza que no viene de afuera, sino que emerge de adentro. Es la riqueza que surge cuando decides ver tu propia vida con ojos diferentes, cuando decides que las dificultades que atravesaste no fueron en vano, sino que fueron el material con el que construirás tu mayor sabiduría, cuando decides que tus talentos únicos, aunque el mercado no los haya valorado todavía, tienen un potencial real que espera el momento y el canal correcto para florecer, cuando decides que incluso tus aparentes fracasos contenían semillas de lecciones que ahora, vistas desde este momento, se revelan como exactamente lo que necesitabas aprender para llegar a donde estás. El escarabajo también rueda su bola en línea recta, guiándose por la luz de las estrellas. Es uno de los pocos insectos conocidos que navega utilizando la galaxia como mapa. Y hay algo profundamente espiritual en eso. La capacidad de seguir tu propio norte, tu propia luz interior, tu propia verdad profunda, sin desviarte, aunque el camino sea difícil, aunque otros no entiendan por qué vas en esa dirección, aunque la bola que cargas sea pesada y el suelo sea irregular. El escarabajo no abandona su bola a mitad del camino. No la suelta porque sea difícil. Persiste con una determinación que no nace del ego, sino de algo más profundo, de un saber innato de que lo que lleva tiene valor, aunque los demás no lo vean. Cuando el escarabajo llega a tu espacio, el universo te está diciendo, no abandones lo que llevas. No dejes a mitad lo que empezaste desde un lugar verdadero. No te compares con los caminos de otros porque el tuyo tiene su propia lógica, su propia dirección, su propio destino. Sigue tu luz, sigue tu norte interior. Lo que estás construyendo tiene más valor del que en este momento puedes medir. Y la abundancia que está en camino hacia ti reconoce esa determinación y esa autenticidad. Y se acerca precisamente porque has elegido seguir siendo fiel a lo que sabes que es verdadero para ti. El quinto ser mensajero que el universo utiliza para anunciar la llegada de la riqueza es quizás el más sorprendente de todos, porque es el que menos solemos asociar con la abundancia desde una perspectiva superficial. La araña. Ese ser que para tantas personas genera un rechazo casi instintivo. Esa criatura que los humanos modernos hemos aprendido a temer, aunque en la gran mayoría de los casos no represente ningún peligro real. La araña es una de las tejedoras más extraordinarias de la naturaleza. Su tela no es simplemente una trampa para cazar, es una obra de ingeniería perfecta, una estructura que tiene una geometría que los matemáticos han estudiado con asombro, una creación que en proporciones relativas es más resistente que el acero, que puede absorber impactos sin romperse, que tiene la elasticidad precisa para ser funcional sin ser frágil. Y la araña la teje desde adentro. No usa materiales externos. Produce desde su propio cuerpo el hilo con el que construye su mundo. Aquí quiero que te detengas un momento y que sientas la enormidad de esta metáfora. La araña teje desde adentro. Construye su mundo desde lo que produce su propio ser. No espera que el mundo le dé los materiales para vivir. No depende de que las circunstancias externas sean perfectas para crear su espacio. Produce desde ella misma en un acto de creación que es completamente íntimo, completamente propio, completamente soberano. Eso es exactamente lo que el universo te está invitando a comprender cuando la araña llega a tu espacio.
que tienes en ti mismo la capacidad de tejer la realidad que deseas, no con magia ni con pensamiento mágico superficial, sino con la misma constancia, paciencia y precisión con que la araña teje. Cada hilo de su tela con atención, con intención, con una visión clara de lo que estás construyendo. Aunque quienes no entienden tu proceso no vean en tus esfuerzos más que delgados hilos invisibles. La araña también sabe esperar. Cuando teje su tela, no la abandona inmediatamente a buscar otra forma de alimentarse. Espera con una quietud que no es pasividad, sino presencia activa. Siente las vibraciones de la tela con todo su ser, perfectamente sintonizada con cualquier movimiento que indique que lo que necesita está llegando. Y cuando llega, actúa. No duda, no pospone, no analiza durante demasiado tiempo, actúa desde esa quietud hacia la precisión perfecta. ¿Cuántas veces hemos tejido algo hermoso, algo verdadero, algo que nació de nuestra esencia más profunda, y luego lo hemos abandonado porque la espera fue demasiado larga, porque la impaciencia nos venció, porque otros nos dijeron que no tenía sentido seguir esperando algo que todavía no mostraba sus frutos, y nos alejamos del tejido y lo dejamos deshacerse. Y después, desde la distancia, vimos que lo que necesitábamos hubiera llegado si hubiéramos tenido un poco más de paciencia, un poco más de confianza, un poco más de presencia en la quietud que el proceso pedía. La araña mensajera dice: vuelve a tu tela, vuelve a lo que tejiste desde tu verdad más profunda, y que tal vez abandonaste antes de que llegara el momento de la abundancia. Vuelve a ese proyecto, a esa relación, a esa práctica, a ese sueño que dejaste a medias, porque el camino fue más largo de lo que esperabas. O quizás dice algo diferente. Es hora de que empieces a tejer algo nuevo desde este lugar más maduro, más consciente, más alineado con quien realmente eres. En este momento de tu vida, la tela de la araña también es un receptor. Recibe lo que llega, y lo que llega es exactamente lo que la araña necesita para vivir. Hay una perfecta sincronía entre lo que la araña necesita y lo que su tela atrae. Y esa sincronía no es accidente, es alineación. Es la consecuencia natural de un ser que actúa en perfecta coherencia con su naturaleza, cuando tú actúas desde tu naturaleza más profunda. Cuando tejes tu vida desde los hilos de tu verdad interior, desde tus dones genuinos, desde tus valores más esenciales, atraes exactamente lo que tu alma necesita para florecer. No siempre lo que tu ego quiere en el momento, pero siempre lo que tu conciencia más profunda necesita para expandirse y para que la abundancia fluya de manera sostenible y genuina. La araña en tu espacio anuncia que la tela de tu vida está siendo tejida. En el nivel invisible, que los hilos de la abundancia se están conectando, aunque todavía no los puedas ver claramente con los ojos ordinarios. Anuncia que el universo está respondiendo a la frecuencia de lo que has estado construyendo desde tu interior, y que lo que llega en respuesta a esa frecuencia es proporcional a la autenticidad y a la profundidad con que has vivido y creado. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero invitarte a un momento de reflexión genuina, de presencia real con lo que has estado escuchando, porque la información sin integración no transforma nada. La comprensión intelectual de estas enseñanzas es el primer paso, pero la transformación real ocurre cuando permites que estas verdades bajen del nivel del pensamiento al nivel de la experiencia. Cuando las sientes en el cuerpo, cuando las reconoces no como ideas nuevas, sino como memorias antiguas que estabas listo para volver a recordar. Cierra los ojos un momento si puedes hacerlo de manera segura donde estás y permítete sentir la pregunta siguiente sin la urgencia de responderla con la mente. Permite que la respuesta suba desde adentro, desde ese lugar más profundo que el pensamiento, desde esa sabiduría interior que siempre ha sabido más de lo que la mente ha querido admitir. ¿Cuál de estos 5 mensajeros sientes que llega a tu vida en este momento? No me refiero necesariamente a que hayas visto uno de estos animales físicamente, aunque quizás sí lo hayas visto. Me refiero al mensaje, al símbolo, a la enseñanza. ¿Estás en un proceso de metamorfosis como la mariposa, disuelto entre lo que fuiste y lo que estás emergiendo a ser? ¿Estás mudando una piel vieja como la serpiente? Dejando ir una versión de ti que ya no puede contenerte. ¿Estás buscando perspectiva elevada como el pájaro, necesitando ver tu situación desde un lugar más alto? ¿Estás transformando materia aparentemente sin valor como el escarabajo, encontrando el potencial en lo que el mundo descarta?
Estás tejiendo tu mundo desde adentro como la araña, construyendo con los hilos de tu verdad interior algo que todavía no puedes ver completo, pero que ya tiene una forma invisible. La respuesta que sientas en este momento no es casual. Es exactamente el mensaje que el universo tiene para ti ahora mismo. Y ese mensaje va acompañado de algo más: la confirmación de que la abundancia está en camino hacia ti. No como un premio que te ganas, sino como la consecuencia natural de tu expansión interior, de tu disposición a transformarte, a ver con ojos más amplios, a tejer desde tu verdad, a soltar lo que ya cumplió su ciclo, a confiar en el proceso, aunque el proceso sea incómodo. Quiero hablarte ahora de algo que va en el corazón de todo lo que hemos estado explorando juntos, porque sin esto el resto quedaría incompleto. Los animales mensajeros no llegan a decirte lo que ya sabes de manera superficial. Llegan a confirmar lo que tu alma ya conoce en lo profundo, pero que tu mente ha resistido reconocer a pleno. Llegan en el momento preciso en que estás listo para un nivel de conciencia que antes no estabas preparado para sostener. Y ese momento siempre está relacionado con un movimiento interior, el movimiento de soltar la resistencia. La resistencia es uno de los mayores obstáculos para la llegada de la abundancia. No la falta de trabajo, no la falta de talento, no la falta de oportunidades. Aunque todas esas cosas también importan. La resistencia más profunda es la resistencia a ser quien realmente eres. La resistencia a creer que mereces lo que estás pidiendo. La resistencia a confiar en que el universo responde de manera inteligente y amorosa a tu expansión. La resistencia a soltar las historias sobre por qué la riqueza no es para ti, sobre por qué tu situación es diferente, sobre por qué lo que funciona para otros no puede funcionar para ti. Esa resistencia tiene muchas formas. A veces se presenta como duda razonable. Es que tengo razones reales para no confiar. No es que estés siendo irracional. A veces se presenta como prudencia. Es mejor no ilusionarse mucho para no desilusionarse después. A veces se presenta como humildad falsa. No sería correcto pedir demasiado. Hay gente con más necesidades que las mías. Y a veces la más silenciosa y la más poderosa de todas se presenta como una creencia tan antigua y tan profunda que ya ni la reconoces como creencia, sino como una verdad obvia sobre cómo funciona la realidad. Es que la vida es difícil, siempre hay que luchar. La abundancia no llega sola. Los animales mensajeros llegan para interrumpir esa narración, para crear una grieta en la historia que has contado sobre ti mismo y sobre lo que es posible para ti, para meter en esa grieta una luz que no puedes ignorar aunque quieras. Y esa grieta, esa pequeña apertura que se crea en el muro de la resistencia, cuando un ser del universo se comunica contigo de una manera que no puedes del todo explicar, esa grieta es todo lo que necesita la abundancia para empezar a filtrarse hacia tu vida. La abundancia siempre busca los espacios de apertura, siempre fluye hacia donde hay una conciencia que dice, es posible aunque todavía no tenga la certeza completa, que dice, sí, podría ser, aunque la mente racional ponga objeciones, que dice, me abro a recibir aunque todavía no sepa exactamente qué ni cómo. Esa apertura, por pequeña que sea, es suficiente para que algo empiece a moverse en el nivel invisible de tu realidad. Y esto me lleva a uno de los aspectos más importantes de todo lo que quiero compartir contigo hoy, la diferencia entre recibir y merecer. Porque mucha gente en el camino espiritual ha confundido estas dos cosas de una manera que les ha impedido abrirse plenamente a la abundancia. Han pensado que para merecer la riqueza necesitan primero ser perfectos espiritualmente, haber resuelto todos sus conflictos internos, haber purificado todos sus patrones, haber alcanzado algún nivel de iluminación que los haga dignos de lo que piden. Y mientras esperan ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente puros, lo suficientemente avanzados en su camino espiritual, la abundancia queda esperando en la puerta de una vida que todavía no está lista para recibirla, porque todavía está esperando merecerla. La verdad espiritual es diferente. La abundancia no es un premio a la perfección, es un flujo natural que responde a la alineación. No necesitas ser perfecto para recibir, necesitas estar alineado. Necesitas que lo que haces, lo que piensas, lo que sientes y lo que crees estén apuntando, aunque sea imperfectamente, en la misma dirección. Necesitas que haya coherencia entre lo que dices querer y las elecciones que haces en el día a día.
No coherencia perfecta, porque eso no existe en la condición humana, sino coherencia suficiente, honesta, creciente. Y los animales mensajeros son precisamente parte del proceso que el universo usa para ayudarte a alcanzar esa alineación. Porque cuando recibes un mensaje del universo y lo reconoces, algo cambia en ti. Algo en tu campo de energía se reorganiza. Una pequeña parte del muro de la resistencia se vuelve más porosa. Y en esa porosidad nueva, la alineación se hace un poco más fácil, un poco más accesible, un poco menos amenazante para el ego, que siempre ha preferido la familiaridad del miedo a la aventura de la expansión. Quiero hablarte también de la responsabilidad que viene con reconocer estos mensajes, porque sería deshonesto de mi parte presentarte solo el aspecto luminoso, sin mencionar lo que implica el despertar de la conciencia. En términos de responsabilidad personal, cuando empiezas a ver los mensajes del universo, cuando empiezas a reconocer las señales, cuando la mariposa y la serpiente y el pájaro y el escarabajo y la araña empiezan a significar algo más que simplemente animales en tu vida, también estás asumiendo una responsabilidad nueva, la responsabilidad de actuar en coherencia con lo que percibes. Porque el universo no te envía mensajes para que los recibas, te emociones un momento y luego sigas exactamente igual que antes. Los mensajes son invitaciones a la acción consciente, no necesariamente a grandes acciones dramáticas, sino a las pequeñas elecciones diarias que van construyendo una vida de abundancia real. La elección de pensar desde la apertura en lugar del miedo, cuando tienes un momento de decisión. La elección de hablar de tu vida y de tu futuro desde la posibilidad en lugar de la queja. La elección de agradecer lo que ya tienes mientras confías en que más está en camino. La elección de soltar la historia de escasez, aunque todavía no tengas la prueba completa de que la abundancia llega. Esas elecciones pequeñas y cotidianas son el trabajo real. Y precisamente en esa llegada inesperada, en ese aparecer fuera del plan y del control del ego, está parte de su mensaje más poderoso. La abundancia también llega cuando tú dejas de controlar exactamente cómo debería llegar. Soltar el control no significa pasividad, no significa dejar de actuar, de planificar, de trabajar, de crear. Significa dejar de aferrarse al mapa de cómo debería ser el territorio. Significa confiar en que el universo tiene más imaginación que el ego para crear los caminos. De la abundancia. Significa estar tan presente y tan abierto que puedas reconocer la abundancia cuando llega, aunque llegue de manera diferente a como la habías imaginado. Significa celebrar lo que llega en lugar de lamentarte por lo que aún no tiene la forma exacta que pediste. Y en esa apertura, en esa capacidad de recibir lo que llega con gratitud y sin las condiciones del ego, se abre algo extraordinario en tu campo energético. Se abre un canal que los maestros espirituales de todas las tradiciones han llamado por nombres diferentes, pero que en esencia es lo mismo: gracia. Ese flujo de abundancia que no tiene explicación puramente lógica, que excede lo que el trabajo y el esfuerzo podrían producir por sí solos, que responde a algo más sutil y más poderoso que la acción mecánica. Responde a la alineación del ser con su propósito más profundo, con su verdad más esencial, con la vibración de la gratitud y de la apertura que envía una señal clara al universo de que estás listo para recibir. Hemos hablado de 5 seres mensajeros. Hemos explorado sus enseñanzas, sus simbolismos, sus mensajes específicos para este momento de tu vida. Y quiero cerrar esta conversación contigo de una manera que no sea simplemente un cierre de información, sino una invitación real a algo práctico, algo que puedes hacer desde este mismo momento, algo que no requiere que seas diferente a como eres, que no requiere que hayas resuelto todos tus conflictos o alcanzado ningún nivel particular de evolución espiritual. Lo que te invito a hacer es simple pero profundo. Empieza a mirar tu entorno con ojos nuevos. Empieza a darle permiso a tu conciencia de percibir los mensajes que el universo te envía constantemente. No necesitas buscarlos desesperadamente ni interpretar cada animal que ves como una señal cósmica urgente, pero sí puedes empezar a estar más presente, más atento, más disponible para el lenguaje sutil que la vida usa para comunicarse contigo cuando está preparando algo extraordinario en tu favor. Y cuando un ser mensajero llegue a tu espacio de esa manera que reconoces, aunque no puedas explicarla, de esa manera que te hace detenerte y sentir que algo significa, no lo descartes. No lo analices inmediatamente desde la mente racional,
que buscará una explicación que lo reduzca a algo ordinario. En cambio, detente, respira. Permite que la presencia de ese ser toque algo en ti. Escucha lo que tu conciencia más profunda tiene para decirte en ese momento y agradece. La gratitud es el idioma más claro con el que puedes comunicarte con el universo. No la gratitud performativa a la que dices porque crees que debes decirla, sino la gratitud genuina que surge cuando realmente reconoces que estás siendo visto, que estás siendo guiado, que el universo te está hablando de maneras que tu alma reconoce, aunque tu mente todavía no alcance a comprender plenamente. Esa gratitud genuina, ese reconocimiento profundo de que no estás solo en tu camino, de que hay una inteligencia amorosa que se comunica contigo a través de las criaturas que comparten este planeta. Esa gratitud es en sí misma una frecuencia de abundancia, es en sí misma una forma de riqueza que no tiene precio, aunque frecuentemente precede a todas las demás formas de riqueza que están en camino hacia ti. Porque la verdad que quiero que te lleves de todo lo que hemos compartido hoy es esta. La riqueza no es algo que te sucede desde afuera. La riqueza es algo que emerge desde adentro cuando te atreves a expandirte, a transformarte, a ver con ojos más amplios, a confiar en el proceso, aunque el proceso sea incierto, a soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo, a tejer tu realidad desde los hilos de tu verdad más profunda. Los animales mensajeros no crean la abundancia, la anuncian, la confirman. Llegan para recordarte lo que tu alma ya sabe, que estás en el camino correcto, que el proceso está ocurriendo, aunque no siempre lo puedas ver, que lo que viene es más grande que todo lo que has podido imaginar hasta ahora para ti. Y cuando la mariposa llegue a tu puerta, cuando la serpiente aparezca en tu jardín, cuando el pájaro se pose en tu ventana y te mire a los ojos, cuando el escarabajo dorado aparezca en un momento que no esperas, cuando la araña teja en el rincón de tu espacio una tela que por alguna razón no quieres destruir, recuerda este momento. Recuerda que el universo te estaba hablando. Recuerda que estabas lo suficientemente despierto como para escuchar. Y recuerda que lo que llega después, la abundancia que se manifiesta en todas sus formas, siempre comienza con ese momento de apertura en que dices sí a lo que el universo te está señalando. Eres más de lo que crees. Tu vida tiene más posibilidades de las que tu mente ha podido imaginar. La abundancia que sientes que te pertenece no es un sueño demasiado grande. Es una memoria de lo que siempre fue posible para ti. Y el universo, a través de cada ser mensajero que envía en tu camino, te está diciendo lo mismo que yo te digo ahora con toda la claridad y el amor que puedo reunir en estas palabras. Ya es tiempo, ya estás listo,